nuestra nutrióloga de cabecera, Alicia Ramírez Huerta. Bienvenida, excelente jueves. Muchas gracias, acabando la semana y con un temazo, ¿eh? ¿Verdad? De verdad, amigos, es un temazo. Es un tema como para hablar un mes del nopal. Maravilloso. Pero bueno, vamos a resumirlo hoy. Exacto, porque de verdad es un alimento que nos caracteriza, que nos llena de orgullo, pero ¿por qué es tan importante para los mexicanos el nopal? Fíjate que el nopal tiene una importancia enorme, por supuesto, en lo cultural, en lo gastronómico, a nivel nutricional, en lo fisiopatológico, en lo fisiológico, pero a nivel de mexicanos, tú nada más imagínate que nuestro lábaro patrio, nuestro escudo nacional, ¿cómo se funda? Bueno, cuando encontremos un águila posada en un nopal devorando una serpiente. O sea, simplemente ahí estamos hablando de nuestra identidad como mexicanos, nada más con ese símbolo patrio que es tan importante y que nos identifica. O sea, mexicano nopal tiene una alianza muy importante. El nopal forma parte de nuestra alimentación. Claro, y una alimentación bastante nutritiva, y ahora que el nopal está muy de moda, o sea, lo podemos encontrar en tortillas, en totopos, en muchas formas, pero ¿cuál es la manera de poderlo cocinar o en qué alimentos lo podemos encontrar? Muy bien, fíjate que no es tanto que está de moda, siempre ha estado de moda, México siempre hemos comido de moda en relación al nopal, ¿vale? No es que sea una moda, sino que hemos aprendido a que tiene muchos elementos como la fibra, etcétera, que nos pueden ayudar. Y contestando tu pregunta es lo siguiente, hay tanta versatilidad que te imaginas que puedas comer mermelada de nopal, o sea, te puedes imaginar que hay mermelada de nopal que se exporta y tiene un alto consumo, lo puedes comer desde una sopa, existe la sopa de nopal, que es una maravilla y la puedes combinar con otros elementos. Lo puedes comer la típica ensalada que siempre comemos, que lleva aguacate, queso, jitomate, con unos buenos tacos. Ay, sí, ¿Quién no hemos degustado de un nopal asado en las parrilladas? Incluso, fíjense ustedes, en un guisado cotidiano, por ejemplo, tenemos carne en salsa verde y le podemos poner una buena cantidad de nopales, crudo, cocido. Les va una recetita muy rápida, hacemos un sope o un guarache y la base, en lugar de que sea la masa, le vamos a poner un nopal pequeño, un nopal baby, y estamos teniendo un aporte de fibra importante. Oye, Alicia, ¿y cuál es la manera en la que podemos consumirlo que tenga mayor valor nutricional? Porque nos estás hablando acerca de sus características, de por qué es tan importante para la identidad de los mexicanos, pero crudo es mejor, cocido, al dente, como le llaman, ¿y qué cantidad al día? Muy bien. Fíjate que el nopal tiene muchas propiedades, como decía, una de ellas va muy relacionada a la fibra. Hemos hablado que existen diferentes tipos de fibra, una soluble e insoluble. El nopal contiene ambas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es muy frecuente ver que las señoras, a la hora en que están cocinando el nopal, la babita que le sale, que es una fibra soluble, es soluble en agua, nos puede ayudar en muchos métodos que ahorita vamos a ver, y la tiran. Entonces, un punto muy importante primero sería, vamos a comernos esa babita del nopal, por favor, no la tiremos. Otro punto, no lo llevemos a un estado de cocción muy prolongado. ¿Sí? Muchas veces el nopal lo dejamos que se cueza. Tú decías, un término al dente es perfecto, y vamos de preferencia a cocinarlo al vapor, y ya de ahí lo agregamos en un guisado, en fin. ¿Para qué? Para que conserve las vitaminas, principalmente la vitamina C, que tiende a tener se degrada con el calor, ¿no? Entonces, no muy caliente, no en grandes cantidades de agua, no eliminándole la fibra. Por supuesto, hablabas de que si crudo o cocido, lo podemos también comer crudo. Yo les sugiero que por palatabilidad, que sea un nopal baby, porque son más suaves, son mucho más suaves a que si te agarras un nopal muy grande, bueno, pues va a estar más complejo. Entonces, son más tiernitos, son ¿no, más Alicia? tiernetos. Entonces, el nopal, de verdad, no hay un alimento que sea el superalimento que cura enfermedades, pero créanme que el nopal es fundamental. Pero bueno, hablando ahora que tú lo comentas, que tiene pues altos niveles de fibra, por ejemplo, pues sabemos que también la fibra pues es buena para el organismo, ¿no? Y ya me venden también muchísimos suplementos, cápsulas, pastillas. Yo tengo unas muy buenas, Alicia, que compré de espina de nopal. Y yo. Te perforan el intestino, entonces no. Pero en realidad, de verdad, ahora podemos encontrar muchísimas cosas así. ¿Para qué enfermedades nos sirve? ¿Cuáles son las enfermedades que ataca el que consumamos nopal?
y que lo aprovechemos, porque aquí en México hay para aventar para arriba. Claro, súper. Fíjate que esta pregunta tiene una respuesta muy grande porque tiene injerencia en varios padecimientos. Ejemplo, en las personas que viven con diabetes, se ha visto que este tipo de fibra nos puede ayudar a disminuir la glucosa. Ojo, no estoy diciendo que me voy a comer un pastel de chocolate, me como una ensalada de nopales, ¿no? Pero definitivamente se ha visto que esto puede ayudar a mejorar los niveles de azúcar en sangre. Esa sería una muy importante. Sí. Segunda, por los tipos de fibra que contiene, te puede ayudar en las personas que cursan con dislipidemia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos, por ejemplo, el colesterol elevado, cuando el nivel de grasas en la sangre no está en lo mejor, fíjense ustedes que este nopal nos puede ayudar de manera importante. Ahora, ojo, yo quiero ser muy enfática. No porque yo me coma una ensalada de nopal a la semana lo solucioné. Tenemos que hacer un consumo frecuente, ¿no? Recurrente, y eso nos va a ayudar. Otro punto, el estreñimiento. Hemos hablado aquí que uno de los grandes males de la vida actual es el sedentarismo, es la forma de alimentación. Las personas no van al baño. Entonces, este tipo de alimentos, en verdad, acompañado de cierto movimiento y de una adecuada ingestión de líquidos, verdaderamente va a hacer maravillas en el tubo digestivo, gastritis, en obesidad, control de peso. Mucho. Ay, bueno, la verdad es que estos juguitos que luego se dicen de nopal, mira, con que te metes tu juguito al día, ya vas a mejorar tu digestión. Claro. Alicia, pues muchas gracias. Ya se nos acabó. Estuvo buenísimo. Hay muchos amigos, por favor, consuman nopal. Hay muchas maneras. En México somos expertos. Está a la mano de todo. Claro que sí. En pico de gallo, ¿por qué no? Asados, con algún guisado. Muchas gracias, Alicia Ramírez. Al contrario, gracias. Excelente día.